buenas noches. Bueno, estamos obviamente en circunstancias excepcionales. Normalmente esta reunión se hace anualmente de manera un poco más convivial, en vivo y bueno, en directo, en persona, con los diferentes estudiantes para explicarles de qué trata el programa de Londres. Probablemente todos ya han escuchado hablar un poco sobre este programa de Londres y quiero irme a los detalles. Entonces, esta reunión está dirigida en particular a estudiantes que estén en el tercer semestre, puede ser quizás segundo o cuarto, primeros interesados también vale la pena, pero sobre todo para aquellos que están en el tercer semestre, ya que es el momento de tomar la decisión si es que ustedes quieren irse por el programa de Londres o no. Ustedes ya hacen parte de una generación que he escuchado hablar del programa cuando ha entrado a la universidad, entonces muchos quizás han elegido su carrera, quizás han elegido la UPB porque estaban al tanto de la existencia de este programa y obviamente ya van a querer ver todos los detalles. Voy a tratar de darles las informaciones lo más completas que pueda. Aprovechen que esta versión en webinar de Zoom, como ven, es una versión ligeramente diferente de la que ustedes utilizan para cuando tienen clases. Esta versión les va a permitir hacer sus preguntas no en vivo, sino preguntas por medio del chat o del módulo de preguntas y respuestas. Es posible que no las vea inmediatamente, así que pueden ir dejando sus preguntas ahí y yo las voy a responder al final de una breve presentación que tengo lista para ustedes. Sé que las presentaciones por Zoom pueden ser un poquito fastidiosas, pero imagino que estarán suficientemente interesados para seguir esto. Ok, entonces, ustedes saben, es uno de los proyectos estrella de la universidad, es un proyecto del cual estamos muy orgullosos, que es el de la titulación paralela de la Universidad Privada Boliviana y de la Universidad de Londres. ¿Por qué titulación paralela y no doble titulación? Se ha vuelto en la lengua franca, en la lengua común en la universidad, hablar de doble titulación. No es una doble titulación. ¿Por qué no es una doble titulación? Porque ustedes no tienen los dos títulos automáticamente. Es una titulación paralela porque ustedes obtienen el título de la UPB y el título de la Universidad de Londres de manera independiente. Es paralela porque lo hacen al mismo tiempo, pero la obtención de uno no condiciona la obtención del otro, ¿sí? Sin embargo, van a ir entrelazadas, en particular en la parte de conocimiento, pero hay que tomar en consideración que en este programa, ustedes lo que en realidad están haciendo, aparte de ser estudiantes de la UPB, es inscribirse como estudiantes de otra institución, esta otra institución que se llama la Universidad de Londres, ¿sí? Entonces, les voy a dar un poquito de background histórico. La Universidad de Londres básicamente es una federación de colleges. Los colleges es a lo que le llaman universidades en el Reino Unido y en particular en la ciudad de Londres, todos los colleges más importantes, con la excepción de Imperial College, hacen parte de la Universidad de Londres, ¿no? Entonces es como si tuviesen una super institución que federa a todas las grandes instituciones de la ciudad de Londres, ¿no? Entre ellas podemos ver, por ejemplo, King's College London, City University of London, Queen Mary University College London, ahora, por ejemplo, Royal Holloway y London School of Hygiene and Tropical Medicine están muy frecuentemente en los medios porque son instituciones que están liderando ahorita la investigación sobre el tema del coronavirus. Y entre las instituciones que hacen parte de la Universidad de Londres, la que nos va a importar en particular es la London School of Economics and Political Science. La London School of Economics, ustedes seguramente han escuchado hablar de ella. La London School of Economics es una de las universidades más importantes para lo que son ciencias sociales, ciencias económicas, finanzas y administración en el mundo, ¿no? Tienen una gran colección de docentes que han recibido premios Nobel. Los pensadores de la London School of Economics básicamente han cambiado la manera como se piensan las ciencias económicas y otras ramas. Entonces, es una universidad extremadamente importante. Dentro de los rankings está típicamente en segundo lugar como mejor universidad en términos de ciencias humanas después de
después del MIT, ¿sí? Entonces, la Universidad de Londres federa, es decir, que es una reunión de varios colleges, ¿no? De varias subuniversidades, si ustedes quieren, ¿sí? He mencionado algunas de las más importantes. University College London, sin duda, es una de las más importantes, pero la más importante para las áreas que nos interesa es es la London School of Economics, que es la universidad o el college que hace parte de la Universidad de Londres, que trabaja con nosotros. Entonces, siempre hay un poquito de confusión cuando se habla de este programa, porque les decimos, este es un programa con la London School of Economics, pero se inscriben a la Universidad de Londres. ¿Qué quiere decir eso? Pueden pensar que la Universidad de Londres es un poquito como DAE, son los que se ocupan de toda la parte administrativa, y la London School of Economics es como su facultad, como la FACET. Son los que se ocupan de la parte académica, del diseño de sílabos, de los programas, de dar las clases, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la lógica de cómo funciona esta universidad. Es súper famosa. Solamente les voy a mencionar 3 de sus estudiantes destacados. No es los menos, ¿no? Entre los estudiantes que han pasado por la Universidad de Londres están Mahatma Gandhi, ha pasado Nelson Mandela. Nelson Mandela en realidad ha tomado también las clases a distancia desde su encierro en Sudáfrica bajo el régimen del apartheid. Y, por ejemplo, Amartya Sen, de las cuales los economistas estarán familiarizados, que es uno de los pensadores más influyentes del pensamiento económico contemporáneo. Ha recibido el premio Nobel y es reconocido por varias personas como uno de los economistas más importantes e influyentes actualmente. No es solamente es una pequeña ilustración de unas cuantas personas que han pasado por ahí, una búsqueda súper rápida en Wikipedia les va a permitir ver todas las celebridades y personas famosas, algunas personas famosas en el sentido negativo también, pero bueno, que han pasado por la Universidad de Londres. Pero sin duda es una universidad que ha formado líderes a nivel mundial, líderes políticos, líderes empresariales, líderes en ciencias, etcétera, ¿sí? Entonces, la Universidad de Londres es un animal bastante particular. Cuando se funda la Universidad de Londres, el Reino Unido, y el Reino Unido, ustedes saben que sin duda es uno de los estados más antiguos y más consolidados del mundo moderno, solamente tenía 2 universidades antes de la Universidad de Londres. La primera universidad siendo la Universidad de Oxford y la segunda universidad siendo la Universidad de Cambridge, ambas fundadas en el primer milenio de nuestra era. Y en el siglo XIX emerge la tercera universidad, que es la Universidad de Londres. ¿En qué se diferencia la Universidad de Londres? En particular se diferencia en que la Universidad de Londres no es una universidad confesional. Es decir, que anteriormente las universidades de Cambridge y la Universidad de Oxford tenían requisitos muy estrictos en términos de pertenencia religiosa, obviamente tenía que ser hombres, ingleses, anglicanos en ese entonces, todo lo demás, ¿no? Entonces eran instituciones, Oxford y Cambridge obviamente han cambiado las cosas, pero eran instituciones relativamente exclusivas. Entonces se crea la Universidad de Londres como una universidad que trata de ser más inclusiva. Eso quiere decir que acepta estudiantes de diferentes confesiones religiosas, no solamente anglicanos, pero por ejemplo católicos o judíos o lo que ustedes puedan pensar. Y también está prevista como una universidad que rinde los estudios accesibles a todo el mundo. Entonces, cuando Cambridge y Oxford, que eran y siguen siendo terriblemente prestigiosas y terriblemente elitistas, tenían un público muy, muy, muy selecto, la Universidad de Londres se funda con esta idea de hacer los estudios accesibles para todo el mundo y en particular dentro de esta idea de hacer los estudios accesibles para todo el mundo emerge la idea de la enseñanza a distancia, de hacer programas de enseñanza, como ven, desde el siglo XIX, entonces mucho antes que fuese siquiera imaginable el Internet, ya habían clases a distancia, obviamente no se hacían por Zoom, pero se hacían por correo, y la idea era que personas que, por ejemplo, trabajaban en las fábricas o personas que vivían fuera de las grandes ciudades puedan acceder a una formación universitaria. Entonces, esto es extremadamente interesante porque sin duda la Universidad de Londres es la institución que más experiencia y básicamente por un siglo y tantos de ventaja tiene en los programas de enseñamiento a distancia, ¿sí? Es una universidad de increíble renombre mundial, ¿sí? Ustedes van a ver de las instituciones que les he mostrado antes que hacen parte
de la Universidad de Londres, cuántas de ellas están desarrollando soluciones prácticas para el tema del coronavirus. Ustedes saben que hay, por ejemplo, una vacuna que se está desarrollando por Oxford. Esto es en cooperación con varias instituciones que están en Londres, que hacen parte de esta universidad, ¿sí? Como una universidad que tiene un alcance global, tiene 54,000 estudiantes, ¿no? Entonces, es una universidad muy grande, de los cuales unos 10,000 deben encontrarse en la ciudad de Londres y el resto se encuentran alrededor del mundo, en particular en países del Asia, pero poco a poco en diferentes países y entre ellos obviamente Bolivia, donde con mis datos hay 15 estudiantes bolivianos de la UPB que hacen parte de la Universidad de Londres, ¿no? Entonces es una universidad de muy, muy alto renombre, de muy alto prestigio, ¿sí? Y dentro de los miembros que estaban, estoy siendo totalmente redundante, la London School of Economics, LSE, es sin duda uno de los líderes mundial en términos de generación de conocimiento, en términos de formar a líderes empresariales, a líderes políticos de extremadamente alto prestigio, ¿sí? Entonces, es una introducción muy rápida a lo que es la Universidad de Londres. Y la Universidad de Londres, en sus programas a distancia, tiene la figura de los centros de enseñanza reconocidos. Los centros de enseñanza reconocidos son diferentes centros alrededor del mundo que son autorizados, reconocidos y acreditados por la Universidad de Londres para enseñar sus programas fuera del Reino Unido. Desde 2019, la UPB ha pasado una fase de prueba. Ahora somos el primer y único centro de enseñanza oficialmente reconocido por la Universidad de Londres en Bolivia, y en realidad somos el tercero en América Latina, los otros dos siendo la Universidad de Montevideo en Uruguay y la otra siendo la Universidad del Pacífico en Lima. La Universidad del Pacífico en Lima tiene una muy, muy alta reputación como uno de los centros más serios en América Latina, ¿no? Entonces la UPB está ahí dentro de sus rangos. Hemos sido certificados y hemos sido certificados no solamente por la calidad de los docentes que tenemos, por la adaptación de nuestros programas, pero también por los muy buenos resultados que han tenido nuestros estudiantes que han participado del programa en su fase, vamos a decir, de prueba, en su fase de candidatura que ya ha concluido, haciendo que oficialmente somos el centro de enseñanza en Bolivia y somos uno de los 3 centros de enseñanza en América Latina, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos hecho, en particular en economía y financiera, ha sido muy fuerte. Seguimos avanzando en comercial y administración de empresas. Hemos adaptado los contenidos académicos que enseñamos en Bolivia para alinearlos a los contenidos de la Universidad de Londres, ¿no? Y entonces también hacemos diferentes actividades académicas con la intención de preparar a los estudiantes que decidan entrar al programa, que son al programa y que tomen los exámenes que son organizados por la Universidad de Londres. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Este programa trata de 3 series de 4 exámenes que son tomados anualmente. ¿Qué quiere decir? Son 12 exámenes en total. Son 12 exámenes que tiene que pasar el estudiante que está inscrito en el programa de Londres. De estos 12 exámenes son divididos en 3 partes. Se toman los exámenes en mayo, normalmente. Este año es una excepción por el tema del coronavirus. Los exámenes se van a dar en julio a distancia. Normalmente para la generación que entraría este año, el 2021, estamos esperando que todo vuelva a la normalidad. Y si todo vuelve a la nueva normalidad, como se ha mencionado, y en la nueva normalidad deberíamos esperar que los exámenes se tomen presencialmente, físicamente, en centros de evaluación independientes que están en Bolivia, en las ciudades respectivas, en donde cada año ustedes tomarían durante 3 años 4 exámenes cada año, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están inscritos en el programa? Ustedes están inscritos en el programa con la Universidad de Londres, entonces eso es muy importante, saber que están inscritos en 2 instituciones que son independientes, por eso se trata de una titulación paralela, ¿sí? Ustedes son estudiantes de la UPB y ustedes son estudiantes de la Universidad de Londres. En otras palabras, si están en este programa, ustedes están estudiando 2 carreras al mismo tiempo, ¿sí? No es una carrera doble, son 2 carreras que efectivamente tienen muchos elementos en común, pero son 2 carreras que están tomando en paralelo, ¿sí? La Universidad de Londres les ofrece una plataforma virtual
Entonces, bueno, deben estar terriblemente acostumbrados ahora a las plataformas virtuales de todo tipo, en donde la Universidad de Londres diseña y les da todo el contenido educativo que además es enseñado por sus profesores en la UPB. ¿Sí? Entonces, ustedes, si están inscritos en el programa, estudian a lo largo del año, ustedes saben que en mayo tienen que estar listos para sus exámenes y van a tomar sus exámenes en centros de evaluación independientes. Los centros de evaluación independientes son centros que no tienen nada que ver con la Universidad Privada Boliviana, que son centros que están en contacto directo con la Universidad de Londres. ¿Esto por qué? Porque para garantizar la calidad y la independencia de los exámenes que son tomados por los estudiantes, la UPB obviamente no puede estar vigilando los exámenes, ya que obviamente habría un conflicto de intereses. Entonces son centros independientes que hacen que ustedes se sienten y escriban los exámenes, ¿no? Ellos son los encargados de administrar los exámenes. En la ciudad de Cochabamba, la encargada es la Universidad Católica de Cochabamba, y en la ciudad de La Paz, el encargado es el Centro Boliviano Americano. Probablemente tengan preguntas sobre estos centros de evaluación independiente que puedo mencionar un poco más adelante. Estos centros de evaluación independiente, entonces, para dejarlo muy, muy claro, son independientes de la UPB, es decir, que nosotros tenemos un cierto contacto, pero sin duda no tenemos ninguna fuerza de coerción sobre los centros de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen que tomar sus exámenes, hay sobres con exámenes que llegan de Inglaterra, ¿no? Llega un sobre cerrado desde Inglaterra, donde están todos los exámenes, se los abre en los centros de evaluación independiente, ustedes redactan su examen, vuelven a poner los exámenes redactados dentro de los sobres y los sobres son mandados de vuelta a Inglaterra. Los sobres que van de Bolivia hacia Inglaterra se mezclan con los sobres que están llegando de Singapur, de Estados Unidos, de África del Sur. Se mezclan todos los sobres y son corregidos por los profesores de la London School of Economics. Eso garantiza que no hay ningún tipo de favoritismo. No es porque, pobrecitos los bolivianitos o pobrecitos los de Zimbabue. Los estándares educativos son, por diseño, idénticos si ustedes viven en Bolivia, en Singapur, en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces, eso es muy importante porque garantiza la alta calidad de los exámenes que están siendo administrados, ¿sí? Entonces, la idea es que el nivel de exigencia sea tan elevado, y en realidad en UPB tratamos de hacer que sea más elevado que el que se exigiría si estuviesen ustedes estudiando en la ciudad de Londres, ¿sí? Ok, entonces, un poquito el timing del programa. ¿Cómo es el tiempo? Entonces, ustedes han entrado a la UPB en febrero del año 2019, del año pasado. Ahora, ustedes están cursando el tercer semestre de universidad, la mayoría de los que están aquí. Entonces, la idea es que al final de este tercer semestre, antes de que empiece el cuarto semestre, hay un examen filtro. Este examen filtro está diseñado para que ustedes para que evaluemos su nivel y para ver si ustedes tienen el potencial de entrar al programa de la Universidad de Londres. Y si ustedes aprueban este examen filtro que se va a dar en julio, entonces tienen un año, el semestre 4 y 5, para preparar su primera ronda de exámenes, que sería en mayo del año 2021. Luego, su segunda ronda de exámenes sería en mayo del año 2022 y su tercera ronda de exámenes sería en mayo del 2023, cuando ustedes ya terminarían con todos sus exámenes de Londres. Me van a decir, momento, pero yo voy a terminar mis estudios aquí en el semestre 8. Sí, efectivamente ustedes terminan el semestre 8, entonces les pedimos 4 meses adicionales después de haber terminado sus estudios con la UPB. Algunos de ustedes estarían haciendo la tesis, idealmente los que entran al programa están típicamente en el cuadro de honor y salen por excelencia y por ende no hacen una tesis. Y entonces esos últimos 4 meses los tomarían para, mientras están aplicando a maestrías, etcétera, o quizás haciendo una pasantía, preparar su última ronda de exámenes, que obviamente va a ser la ronda de exámenes más difíciles, ya que son las materias más avanzadas. Como esto es en mayo, no es demasiado perjudicial, en particular si ustedes están considerando entrar a una maestría a partir de agosto o septiembre. Entonces se les deja ampliamente el tiempo de hacer esto, ¿sí?
Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para entrar en el programa? Para entrar en el programa, uno, tienen que estar inscritos a la UPB. Bueno, eso ya debería estar admitido. Dos, tienen que pasar el examen filtro. El examen filtro lo vamos a hacer el 27 y 28 de julio. Les voy a dar los detalles en un momento. Este examen sirve para que nosotros podamos diagnosticar su capacidad de estar en el programa de la Universidad de Londres, ¿sí? Si nosotros consideramos que es una buena idea que se inscriban en el programa. Entonces, quiero ser muy claro sobre esto. El objetivo no es tener la mayor cantidad de estudiantes inscritos. El objetivo es tener estudiantes inscritos para los cuales pensamos que les va a ir bien y para los cuales sabemos que tienen el potencial de hacer muy bien las cosas, ya que obviamente tener un título adicional, tener un título inglés, es un boost a su currículum absolutamente increíble, ¿no? Casi no tienen competencia, la única competencia van a ser personas que están en el mismo programa, entonces realmente le da mucho, mucho peso a su currículum. Veo que hay algunas preguntas, voy a responderlas, algunas se van a ir respondiendo de sí mismo. Veo que los que han entrado en agosto del año pasado, que están en segundo semestre, sí pueden entrar al examen filtro. Simplemente coordinen con sus jefes de carrera para ver si ya han pasado todos los contenidos académicos que necesitan. Y la otra pregunta, el examen filtro, lo voy a detallar, es absolutamente gratuito y no hay ningún requerimiento mínimo para entrar. Este es absolutamente voluntario, ¿sí? Ahora, voy a ser un poco cruel. Si realmente están con unas notas catastróficas y les va mal en todo, quizás no es tan útil tomar el examen filtro. Pero si se sienten bastante seguros de que lo pueden hacer bien, entonces sí vale la pena. Ok, una vez que pasan el examen filtro, hay que aplicar al programa. La aplicación se hace online. Yo les ayudo con la aplicación técnica al programa, ¿sí? Entonces, esto se hace a través de Internet, hay que entrar a la página de la Universidad de Londres, hay que llenar una serie de formularios. No es nada extremadamente complicado, hay ciertos requisitos en términos de documentación que hay que producir, pero no es nada diferente a lo que ya han hecho para inscribirse a la UPB. Entonces, es muy fácil conseguir los diferentes papeles que necesitan para aplicar al programa, ¿no? Entonces, en octubre, ustedes aplican al programa en septiembre y en octubre ustedes ya se registran a los exámenes. No lo he puesto en esta línea de tiempo, lo voy a mencionar ahora. Antes de octubre tienen que tener su TOEFL. Y su TOEFL tiene ciertos requisitos que les voy a mostrar en un momento. Ahora, es extremadamente importante que no tengan un exceso de confianza. Hemos visto muchos casos dramáticos de estudiantes que se han confiado, han tomado el TOEFL en septiembre pensando que lo iban a tener todo listo y justo para octubre. Resulta que les faltaba un puntito en una sección y no han podido entrar al programa. Entonces, traten de tener su TOEFL lo antes posible, sean previsores, traten de prever el tiempo de que si tienen un accidente en una de sus pruebas del TOEFL, tengan suficiente tiempo para volver a tomarla después, ¿sí? Entonces sean extremadamente prudentes con eso, ¿sí? Ok, entonces en septiembre aplican al programa, la Universidad de Londres les dice pueden entrar al programa o no, les van a decir que pueden entrar al programa, es garantizado porque nosotros como UPB los estamos impulsando, estamos certificando que ustedes tienen los requisitos para entrar al programa, ¿sí? Una vez que han aplicado el programa, se registran, eligen qué materias en coordinación conmigo y con el jefe de carrera o la jefa de carrera, deciden qué materias van a tomar de Londres y ya en mayo del próximo año estarían tomando su primera ronda de exámenes a los que entran al programa, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitan para entrar al programa? Necesitan un promedio en UPB de 87,5 o más, ¿no? Entonces, esto es para estudiantes que tengan un buen nivel académico, ¿sí? Entonces, este es el criterio que hemos optado. Este es sobre el GPA acumulado. Entonces, toma en consideración su historial académico hasta donde están, ¿no? En realidad, hasta el final del tercer semestre.
Tienen que aprobar el examen filtro en todos sus componentes. Tiene 4 partes que voy a mencionar en un momento. El examen filtro tiene matemáticas, estadística, contabilidad y economía. Tienen que aprobar cada una de las partes con 60 o más de los puntos. Entonces, esto es algo que voy a detallar en un momento. Por si acaso, toda esta información está en el brochure que sus jefes de carrera les han hecho llegar por WhatsApp. Entonces, ahí pueden volver a ver para asegurarse de que tengan todos los requisitos. Tercero, TOEFL, extremadamente importante. No se confíen en el TOEFL. En el TOEFL necesitan una nota de 87 para arriba. En las secciones Reading and Writing, 21 para arriba en cada una de ellas. En las secciones Speaking and Listening, 19 para arriba en cada una de ellas. Entonces, otra vez, no se confíen. Puede ser que tengan un 100 en el TOEFL, pero resulta que en la sección Speaking han tenido 18. Eso no sirve, no van a poder entrar al programa. Entonces, vayan preparando el inglés, traten de tenerlo bien, entrénense, prevean el tiempo para tomar el inglés, traten de utilizar bien el mes de julio para entrenarse e idealmente tomar el examen a finales de julio, inicios de agosto, ¿sí? ¿Qué más? Hay una inversión porque se están inscribiendo en otra institución. Voy a detallar los costos en un momento, ¿sí? Y un requisito que no está en el panfleto, pero creo que es absolutamente importante mencionarlo ahora. ¿Qué necesitan? Necesitan estar extremadamente motivados, tienen que ser muy maduros, el nivel de autodisciplina tiene que ser muy fuerte, tienen que ser muy autónomos. Este es un programa donde ustedes están inscritos en 2 instituciones al mismo tiempo, donde la UPB hace dentro de sus medios todo lo posible por apoyarlos, pero donde se espera de ustedes la madurez, la disciplina de un estudiante de excelencia que está estudiando 2 carreras al mismo tiempo, que está estudiando en 2 instituciones al mismo tiempo. Muchas personas toman estos programas de manera independiente, sin ayuda de nadie. Ustedes tienen la gran ventaja de que la UPB está ahí para apoyarlos, pero 50-60% del éxito va a depender de su propia madurez, de su propia motivación, de su propia autodisciplina. ¿Sí? Entonces, muy, muy importante tener en consideración estos factores, ¿sí? Lo bueno es que estas características no son innatas, son características que se van desarrollando también y sin duda este programa va a hacer que desarrolle muy fuerte sobre todo el tema de la autodisciplina, de la madurez y de la autonomía, ¿sí? Ok, entonces, detalles sobre el examen filtro. El examen filtro se va a organizar el 27 y 28 de julio del 2020, de este año. Veamos qué es lo que sucede con las restricciones. Es posible que con las restricciones terminemos haciendo estos exámenes a distancia o veremos si es que podemos hacerlo de manera presencial, obviamente con las condiciones de distanciamiento social de rigor. La ventaja es que normalmente no son una gran cantidad de estudiantes que toman este examen, así que deberíamos poder organizar esto de manera que haya un buen espacio entre ustedes para evitar cualquier riesgo de contagio. Entonces, las materias que tienen que tomar: matemáticas, contabilidad, economía y contabilidad, materias que ya han visto ampliamente hasta su tercer semestre. Aquellos que están en segundo semestre, vamos a ver con mucho más detalle con los jefes de carrera esos casos específicos para ver si tienen todos los contenidos necesarios. Ya he respondido a esto antes, el examen es absolutamente gratuito, es un costo en el cual incurre la UPB porque nos interesa que lo tomen. Estamos tratando de reproducir las condiciones del examen de Londres lo más fielmente posible, es decir, que el examen va a ser en inglés. Estamos esperando que las respuestas sean en inglés, ya que ustedes tienen que demostrar su capacidad de poder participar en el programa. Los jefes de carrera van a mandar la convocatoria oficial. Esta yo estimo que no va a tardar mucho más de una semana en salir, en donde se va a indicar exactamente los contenidos que se tienen que leer, las fechas y los horarios de los exámenes y cualquier otro detalle que sea necesario, ¿no? Siempre hay una convocatoria oficial que sale en mayo para los exámenes de julio de este examen filtro, absolutamente gratuito para estudiantes de financiera, administración comercial y economía. Bien, ¿cuánto cuesta? Esa es obviamente la pregunta delicada.
¿Cuánto cuesta? Esto está actualizado a la cotización de la libra esterlina. Lo he traducido en dólares, que obviamente va a ser un poquito más evidente para nosotros comprenderlo. Entonces voy a detallar rápidamente los costos. Primero, hay un costo de aplicación. El costo de aplicación es básicamente el costo de enviar los formularios a Londres. Esto se envía digitalmente, entonces obviamente el costo del envío no es muy elevado. Lo que sí es costoso para Londres es el costo de verificación de todos los requisitos, los documentos, etcétera, etcétera. Entonces, este costo de aplicación es inevitable. Todos los que entran al programa tienen que incurrir en este costo. Después, hay un costo de matriculación. Este es el costo básicamente de inscribirse a la universidad. El primer año tiene un costo de $1,326.80. Este es el primer año y en los años subsiguientes hay un costo de, es la mitad de esto, de unos $606 por año que se están matriculando, si se están matriculando los 2 años subsiguientes, ya que van a tener un año de primer año y 2 años de años subsiguientes. Entonces, para los 2 años subsiguientes, la matriculación es de $1,212. Toman 12 exámenes, ¿sí? El costo del examen está alrededor de los $600, entonces el total de todos los exámenes son $4,800 para un total de lo que se paga con la Universidad de Londres de $7,471, ¿sí? ¿Qué otras cosas hay que pagar si están en esto? Tengo una ventanita que está aquí molestándome. Ya. ¿Qué otras cosas tienen que pagar? Entonces, esto es lo que se paga. No se tiene que pagar todo de golpe. Se paga, por ejemplo, la matriculación, se paga el año que uno se está inscribiendo y los exámenes, se paga cada examen cuando uno se inscribe a ese examen, ¿no? Entonces, en general, más bien la distribución, en vez de ser 7,400, va a ser más bien en el orden de 3,200 y 2,100, 2,100, ¿sí? ¿Qué más? Los centros de exámenes locales, ¿no? Entonces, el Centro Boliviano Americano en La Paz, la Universidad Católica Boliviana, tienen sus propios costos de aplicación del examen. En el CBA de La Paz cobran $50 por examen tomado. En la Católica de Cochabamba han hecho una especie de tarifa plana por todos los exámenes, que entiendo que es de $400. Esto está sujeto a cambios y lamentablemente es algo en lo cual la Universidad Privada Boliviana no tiene ninguna incidencia. No podemos nosotros pedir modificaciones o aclaraciones sobre la tarificación de los centros de aplicaciones de exámenes. Entonces, es importante saber esto, ya que ustedes como estudiantes, como básicamente clientes de los centros de aplicación del examen, tienen que pedir transparencia y claridad con los centros de exámenes locales. Hemos tenido unas cuantas dificultades, en particular con Cochabamba. He pedido a Londres que arreglen estas dificultades que han tenido. Espero que así sea. Pero esto es algo que hay que evaluar, ¿no? Entonces, probablemente hay que prever entre $200 a $500 adicionales por año para los centros de aplicación de examen. Eventualmente veremos si esto se reduce, ¿sí? Por último, el TOEFL. Si ustedes toman el TOEFL, este TOEFL tiene un costo de $180 cuando ustedes toman el examen, ¿no? Entonces, se puede redondear esto más o menos a unos $8,000. Ha estado subiendo a lo largo del tiempo, efectivamente, así funciona la inflación. Pero hay que tomar en consideración que todo incluido hay que prever unos $8,000 a lo largo de 3 años de costos que tienen que ser incurridos. Ok, 8,000 puede sonar mucho, suena bastante elevado. Hay que tomar en consideración dos cosas. Primero, que ustedes estarían obteniendo un título inglés. Comparado a irse a vivir a Londres, obviamente, esto representa el 10%, menos del 10% del costo que tendría estar en Inglaterra, ¿sí? Por otro lado, y creo que es más importante, hemos diseñado varias becas para facilitar el acceso
a los estudiantes de la UPB al programa de Londres. La Universidad Privada Boliviana está invirtiendo fuertemente en esto. ¿Qué es lo que gana la Universidad Privada Boliviana con esto? Lo que gana es prestigio, ¿no? Es un programa extremadamente interesante y estimulante para la Universidad Privada Boliviana. Entonces, ella está dispuesta a invertir para facilitar el acceso al programa. Entonces, hay dos tipos de becas. Primer tipo de beca es la beca de excelencia. Es una beca para el estudiante que participe en el programa que tenga el mejor promedio del campus, todas las carreras confundidas, las carreras siendo economía, comercial, administración o financiera, el mejor promedio del campus de cualquier año. Básicamente le estamos pagando ese año todos los costos de matriculación y colegiatura con Londres. Básicamente le sale gratuito ese año al mejor estudiante del campus, al que tenga el mejor promedio de la gestión anterior, del semestre anterior, para que entre en el programa y entonces nosotros le pagamos todo. ¿Sí? Esta es obviamente una beca extremadamente interesante, pero también se ha diseñado una beca que es más inclusiva, porque no todos obviamente van a ser el mejor estudiante. Entonces, esta beca más inclusiva es una beca para todos aquellos que entran al programa de Londres. ¿Y cómo funciona? Todos aquellos que se inscriben al programa de Londres van a tener una beca del 40% sobre la parte de su colegiatura en la UPB que no está cubierta con una beca actual. Entonces, este es un poquito un trabalenguas, voy a tratar de explicarlo de manera muy clara. Supongamos que ustedes en la UPB ya tienen una beca del 30%, ¿sí? Tienen una beca del 30% en la UPB, por ejemplo, una beca de 100 mejores, una beca trabajo, una beca de deportes, qué sé yo. Y entonces, lo que va a pasar es que sobre el 70% que no está cubierto por su beca actual, nosotros agregamos una beca del 40% a esa beca no cubierta, ¿sí? Entonces, a su beca de 30% inicial, le aplicamos 40% de beca a la parte no cubierta por su primera beca. Eso quiere decir que su beca pasaría de 30% a una beca de 58%. Mientras más pequeña sea su beca inicial, más generosa va a ser la beca de Londres que les estamos dando. Y si ustedes tienen una beca en la UPB ya muy grande, entonces la beca va a ser un poco menor. Obviamente, si tienen una beca, por ejemplo, el 100% de la Universidad Privada Boliviana, entonces no hay mucho que les podamos descontar, ¿no? Pero básicamente esa es mi idea. Entonces, los costos de su colegiatura pueden bajar drásticamente, dependiendo del caso de cada uno. Ustedes pueden ver los cálculos y pueden ver que estudiar en este programa en Londres les sale francamente, ridículamente barato. Me sale muy barato porque lo que estamos haciendo, otra vez como Universidad Privada Boliviana, es tratar de fomentar lo más posible la inscripción de estudiantes excelentes en el programa. No estamos dejando que entren todos, los estamos seleccionando muy, muy fuerte, porque otra vez con la idea de aumentar drásticamente el prestigio internacional de la Universidad Privada Boliviana. Y es un objetivo que hemos logrado hasta ahora. Nuestros colegas de Londres, de la London School of Economics, tienen una gran admiración por nuestra universidad, tienen una gran admiración por los estudiantes que ya han tomado los exámenes, que han tenido resultados excepcionalmente buenos. Entonces, estamos logrando ese objetivo de ser reconocidos como una universidad realmente de élite. ¿Sí? Ok, voy a responder unas cuantas preguntas antes de irme a lo siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los contenidos del examen filtro? Como ya había mencionado, los contenidos del examen filtro van a ser las guías de estudio, básicamente, que han tenido en sus clases, las guías de estudio de Londres. Entonces, la guía de estudio de Introduction to Economics, esa es una. La guía de estudio de Principles of Accounting, esa es otra. La guía de estudio de Statistics 1, no Statistics 2. Y la guía de estudio de Mathematics 1, ¿no? Entonces son Introduction to Economics, Principles of Accounting, Mathematics 1, Statistics 1. Estas son las guías de estudio que vamos a utilizar para hacer los exámenes. El examen, ¿dónde se lo va a tomar? Esto va a depender, obviamente, de la cuarentena. Si las cosas vuelven a una cierta normalidad,
los tomaríamos en los campus respectivos. Si es que hay restricciones mucho más fuertes por el tema del coronavirus, veremos la posibilidad de desplazar a un lugar más céntrico. En La Paz es relativamente más sencillo en el centro de posgrado y en Cochabamba veremos o bien de alquilar un ambiente o ver del tema del transporte. O por último, si es que las restricciones son muy fuertes, aplicaremos un examen a distancia, que es cómo estamos funcionando. Ahí vamos a tener que poner algunas condiciones muy fuertes, obviamente, para evitar el tema del fraude. Hacer fraude en este examen sería obviamente una estrategia de autodestrucción, ¿no? Hacer fraude en un examen gratuito cuya consecuencia es solamente evaluar su nivel, si nos da una mala descripción de su nivel, solamente va a tener repercusiones negativas, ¿sí? Entonces, para prepararse para el examen filtro, como les decía, los jefes de carrera van a hacer una convocatoria. La convocatoria va a detallar cuáles son los contenidos que tienen que preparar para el examen. Entonces, les vamos a dar todo el material para preparar, del cual ya deberían estar familiarizados, con el cual pueden estar ustedes preparándose para los exámenes que van a hacer a finales de julio. Si estás en primer semestre, yo veo que estás en primer semestre, mi recomendación es que esperes a tu tercer semestre, es decir, que esperes al próximo año para tomar el examen filtro. Es un poco demasiado temprano, no has visto todos los contenidos todavía, entonces tendrías que ser un poco más paciente. Si tu TOEFL vence el 29 de septiembre, el TOEFL, la Universidad de Londres lo acepta 3 años después de que lo hayan dado. Así que tienes un año adicional del vencimiento tradicional. Entonces, tu TOEFL puede servir todavía para inscribirse este año. Tienes que ver, obviamente, que las condiciones de notas estén llenadas, pero tu TOEFL tiene una validez de 3 años después de que lo tomes para Londres. Ok, la pregunta de Bruno Villagómez es muy interesante. Bruno pregunta si se puede seguir siendo parte del programa si se participa de un intercambio, por ejemplo, de la beca ILAP. Este es un caso por caso, hay que estudiarlo muy detalladamente. Técnicamente no hay nada que lo evite, formalmente no hay nada que lo evite, pero tenemos que ver en tu intercambio qué materias puedes tomar, si son materias compatibles con lo que tienes que hacer, y efectivamente hay que hacer una verificación con tu jefe de carrera y conmigo para ver que no te perjudique de manera extraordinaria. Yo pienso que no es imposible, quizás, y muchas veces los intercambios tienen este impacto, puede ser que tengas un poco de retraso al final de tus estudios, lo que implicaría que tendrías que hacer una tesis, si eres un alumno de excelencia, es realmente caso por caso. No hay nada que lo prohíba, pero hay que tomar la decisión con una cabeza fría para ver si vale la pena o no. Ahora, una cosa que puede ser interesante, tú me das el ejemplo del ILAP, pero podemos pensar en casos mucho más interesantes que pueden ser, por ejemplo, ir a otra universidad en el mundo donde se dé el programa en Londres, por ejemplo, a la Universidad del Pacífico. Esto sería fabuloso porque ahí estás garantizado que tienes exactamente las mismas materias, que te estás preparando para el examen de Londres en otra universidad afuera, ¿no? Entonces, esto realmente es caso por caso. Como te digo, no hay nada técnico que lo impida, pero tendríamos que estudiar. Tengo una pregunta. Si no tenemos beca, ¿igual nos dan un 40%? Sí. Si no tienen beca, su beca se va a volver una beca del 40%, ¿sí? Entonces, en realidad, la beca más generosa sería para aquellos que no tienen beca para empezar, ¿no? Donde ya se vuelve automáticamente sus costos en OPB una beca del 40%. Ustedes pueden hacer los cálculos. Básicamente, la inscripción al programa les sale muy, muy barata. Tengo una pregunta de José Espinosa Iraola. La segunda beca es un descuento adicional a la colegiatura en la UPB, es un descuento que se aplica a los costos del programa, es un descuento a la colegiatura de la UPB, ¿no? Entonces es un descuento en la UPB. Esto básicamente podría ser, es totalmente transable, ¿no? Podríamos estar también descontando los programas con Londres. Por temas burocráticos es mucho más sencillo que les hagamos una beca dentro de la UPB. Nos sale más fácil, es más dinámico hacerlo de esta manera, ¿sí? Para el examen filtro necesitan el TOEFL, no es obligatorio, es recomendado.
Tienen que tener el TOEFL antes del 1 de octubre, eso sí o sí. El examen filtro lo pueden tomar sin el TOEFL, ¿sí? Pero traten de tenerlo lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, el examen filtro no está condicionado a que tengan el TOEFL. Samuel Bustillos, ¿hay algún tipo de asesoramiento por docentes de la universidad para los exámenes anuales? Para el examen filtro no, porque aquí estamos probando su autonomía. Para los exámenes anuales sí, ¿no? Hemos hecho tutorías, hemos hecho seminarios, hemos hecho trabajos adicionales con los estudiantes que están en el programa, donde nos dicen, nosotros tenemos un formulario que ellos tienen que llenar, y ellos nos dicen, miren, tengo dificultades con este y este punto, y trabajamos esos puntos. Lo que sí es importante es que los asesoramientos no son, vamos a volver a dar la clase entera, no, eso no tendría sentido. Tienen que ser muy puntuales en donde los estudiantes que están en el programa, que están estudiando de manera autónoma, nos dicen sobre estos puntos específicos tenemos dificultades con la antelación suficiente para poder organizar una revisión o un trabajo sobre esos puntos donde se sienten con debilidades. Entonces no les vamos a volver a dar una clase entera, eso no tendría sentido, pero sí hay reforzamiento para los puntos donde hay debilidades. Un espectador anónimo me dice, ¿cuándo tendremos acceso a los resultados del examen filtro? Típicamente se los corrige en una semana. Sí, son más o menos los mismos plazos que toma la corrección de los exámenes en la UPB. Depende de la cantidad de exámenes, depende de la carga de los docentes de la UPB en ese momento. Históricamente, dentro de una semana tenemos los resultados. ¿Sí? Tengo una pregunta repetida de un espectador anónimo, es decir, que la segunda beca solo se aplica en la colegiatura en la UPB. Sí, correcto, la segunda beca es solamente en la colegiatura de la UPB. Estoy en cuarto semestre, ¿aún puedo aplicar al programa? Tenemos que ver tu caso específico, tendríamos que ver qué has cursado, tendrías que ver un poquito los riesgos. En realidad, el hecho de que estés en cuarto semestre lo que va a implicar es que tú vas a terminar la universidad un poco más temprano antes de dar tu último examen, y como vas a terminar un poco más temprano antes de dar tu último examen, vas a tener que esperar un poquito más, digamos, para empezar una maestría. Entonces, tú tienes que pesar los pesos las ventajas y desventajas. De todas maneras, si estás en cuarto semestre, aplicas al programa, no estás impedido de hacerlo, pero tienes que tomar en consideración que terminarías el programa en Londres en mayo del 2021, cuando ya vas a estar fuera de la universidad, ¿sí? Hasta cuarto semestre todavía podemos ser un poco tolerantes. Si son mayores, ¿cuál va a ser la dificultad? La dificultad va a ser que la última ronda de exámenes ya los tomarían de manera independiente y no con la UPB, ¿sí? Porque ya no serías estudiante de la UPB si lo tomas más tarde. Kurt Jungersen me pregunta si los estudiantes que ingresan al programa pueden participar en la ceremonia de graduación de Londres. Sí, pueden participar en la ceremonia de graduación de Londres. Implica obviamente que tienen que pagar su pasaje y llegar hasta Londres, que se restablezca obviamente los vuelos a Londres, pero están todos invitados y bienvenidos. Es una ceremonia muy tradicional en donde la princesa real Ana distribuye los diplomas, entonces si quieren acercarse a la realeza inglesa es la mejor oportunidad que tienen, ¿no? Y ellos son muy, muy entusiastas de tratar de recibir a estudiantes en Londres para la graduación, y es interesante porque ahí van a ver a sus compañeros de Oman y de China y de Botsuana y de Estados Unidos y de Francia, todos reunidos en una gran graduación. Es obviamente muy simbólico. Si está dentro de sus posibilidades económicas, es algo que es recomendado, pero no es nada que sea obligatorio. Hay un límite de cupos en el programa. No veo que eso sea algo inmediato. No veo que haya cupos para el programa. Quizás dentro de unos 5 años, si es extraordinariamente exitoso, vamos a empezar a limitarlos. Por el momento, los criterios de selección relacionados al promedio, al examen filtro y al TOEFL son limitantes suficientes ya como para poner cupos. Entonces, no hay cupos para el programa. ¿Qué podríamos hacer si la cuarentena no se levanta antes de tomar el TOEFL? Esa es una excelente pregunta.
a la cual no tengo una respuesta inmediatamente, entonces estoy anotando eso, voy a hacer consultas con los centros evaluadores para ver qué es lo que sucede. Es una pregunta extremadamente pertinente. No se me había ocurrido, tienes toda la razón, Alejandra. Voy a ver eso y pedirles a sus jefes de carrera que comuniquen la respuesta. ¿Sí? La colegiatura y la matriculación, espectador anónimo, la colegiatura y la matriculación en London no aplicarán ningún descuento, no a menos que saquen la beca de mejor estudiante de su campus ese año. En ese caso les pagamos la colegiatura y la matriculación en Londres, si no, no existe ningún otro tipo de descuento disponible. ¿Sí? Espectador anónimo, ¿es necesario el TOEFL si salimos con bachillerato americano internacional? Sí, el TOEFL es el único examen que es aceptado por la Universidad de Londres. El otro examen aceptado es el examen británico, que olvido, no tengo el nombre ahora en mente. Hay el de Cambridge y hay otro británico, pero no hay instituciones en Bolivia que están tomando estos exámenes. En la página de Londres pueden ver las referencias de las exigencias de lenguas. El TOEFL es la única alternativa disponible. Olker me pregunta si por alguna razón, una vez dentro del programa, el promedio baja a 85, no, ya no puede dar los exámenes. No. Una vez que están dentro del programa, están dentro del programa. Los únicos que pueden hacer que ustedes salgan del programa es que ustedes decidan salir del programa. La UPB no tiene por qué hacerlos salir del programa, ¿sí? Entonces, si baja su promedio, no hay efecto, no hay ninguna incidencia sobre eso, ¿no? Y lo ideal es obviamente que no baja, y no debería, porque como van a estar trabajando tanto, van a estar haciendo eso. Veo que un espectador anónimo dice que hay un TOEFL en línea, entonces voy a hacer las investigaciones. Muchas gracias por esa información. Entonces vamos a ver bien cómo es esto del TOEFL en línea. Quizás vale la pena aprovechar esta modalidad para poder obtener el TOEFL. ¿En qué semestre es el mejor momento para empezar el programa? Bueno, como está diseñado, lo ideal es que ustedes tomen el examen filtro entre el tercer y cuarto semestre y que el cuarto semestre ya estén dentro del programa, ¿sí? Eso es lo ideal porque está diseñado esto de manera a que ustedes ya van a haber visto todos los contenidos que van a tener los exámenes, no van a estar a contrarreloj, en realidad ya van a haber visto materias más avanzadas, lo que va a hacer que en realidad se hagan más fáciles los exámenes para ustedes, ¿no? Entonces, obviamente, eso hace que las condiciones ideales para entrar en el programa es en su cuarto semestre, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo de nota del TOEFL? Lo he mencionado y está en el panfleto. Tienen que tener 87 para adelante en el TOEFL, 21 y 21 o más en la parte de escritura y de lectura, 19 y 19 o más en la parte de hablar y escuchar, ¿sí? Si tengo 60 de beca, ¿cuánto de beca tendría con el programa? Entonces necesito sacar mi calculadora. Voy a hacer rápido el cálculo para ti. Si tienes 60 de beca, quiere decir que vamos a aplicar una beca del 40% sobre tu 40% restante. Esto es un 0.10, esto es 16% más tu 60%. Tu beca pasa de 60% a 76% con el programa. ¿Sí? Ok, creo que estas son las preguntas que tenía ahí dispuestas. Eso es, pienso haber respondido a todas las preguntas. Entonces, probablemente tienen un par de preguntas adicionales. Primero, ¿cuánto vale? ¿Vale la pena? O sea, ¿realmente vale la pena invertir tanto? Más que el costo económico, y han visto, el costo económico al final no es tanto, en particular con las ayudas que les da la UPB. Esta es una escala de salarios de las diferentes universidades inglesas. La London School of Economics es la universidad cuyos graduados en Inglaterra reciben los sueldos más elevados y por mucho, más que la Universidad de Oxford, más que la Universidad de Cambridge, ¿no? Tener un título inglés entregado por la Universidad de Londres que diga que el diseño académico de la Universidad es hecho por la London School of Economics es una cosa con un valor absolutamente extraordinario. Les da una ventaja competitiva, no solamente en el mercado boliviano, pero en el mercado mundial, extremadamente importante.
Entonces, tiene mucho valor, tiene un costo económico relativamente elevado, lo voy a aceptar, tiene un costo sobre todo en términos de esfuerzo, dedicación y trabajo, concentración, eso es lo que es costoso de esto, ¿sí? Es harto trabajo. Sé que hay muchos de ustedes que tienen mucho potencial para hacerlo, pero tienen que anticipar que la cantidad de trabajo va a ser muy elevada. En particular, el primer año es donde sufren más porque es un poco nuevo. Después se va volviendo un poco más tranquilo a medida que ustedes van dominando diferentes materias, van dominando más las cosas de manera transversal y logran tener una mejor disciplina de trabajo. Veo que tengo también mensajes en el chat. Voy a ver si logro abrir eso. Voy a ir en un segundo, voy a ir ahí, ¿sí? Entonces, tener un diploma de Londres sin duda es algo que tenga mucho valor. Tengo una pregunta adicional. Una vez dentro del programa, ¿hay posibilidad de intercambio con la London School of Economics? No automáticamente. Si quieren hacer un intercambio con London School of Economics, hay que pasar por los procedimientos tradicionales, es decir, que tenemos que mandar una carta a Londres para un intercambio específico. No es algo que es automático, no es algo que es sencillo. Entonces, hay que ser efectivamente prudentes de que un intercambio con LSI es otra vez algo caso por caso, algo que habría que hacerlo viendo las condiciones de intercambios que tienen ellos. Como imaginarán, LSI es una universidad extremadamente demandada en el mundo y es una universidad extremadamente cara para estudiar en el lugar. Entonces es bastante complicado. Lo que sí hay una posibilidad que es interesante, que queríamos hacer este año, pero ha sido cancelado también con el coronavirus, es la posibilidad de irse a la Summer School de la London School of Economics. Es decir, que ustedes podrían irse en el verano británico, es decir, en junio, julio, a Londres, a pasar clases en Londres durante 2 meses y que esta Summer School, 2 materias de esta Summer School pueden ser convalidadas por una materia del programa, pues pueden terminar su programa en Londres. Hay que tomar en consideración que hay que aplicar a esta Summer School y que tiene un costo bastante elevado de unos $5,000. Es una experiencia bien interesante porque ahí están en contacto con estudiantes de élite del todo el mundo, con príncipes sauditas y hijos de empresarios franceses y cosas así. Es una experiencia, yo creo, bastante interesante. Entonces hay la posibilidad de la Summer School, esta se puede explorar, ¿no? Pero hay que saber que tiene un costo bastante elevado. Ok, he logrado abrir la ventana del chat, entonces voy aquí. Ven, todos saludos. Tengo en YETLS Víctor tiene el examen de inglés, que es el YETLS. Vamos a ver si tu criterio es suficiente. Víctor, me puedes escribir a mi WhatsApp para ver si el 7 es suficiente. Probablemente necesito el detalle de cada uno de estos. Si estoy en el semestre, Mateo, no entiendo tu pregunta, si estoy en el semestre, el examen filtro lo tomo este año, el examen filtro lo tomas después del tercer semestre. ¿Sí? Otra vez, Alejandro Otero, ya he respondido esto. Alumnos sin beca en la UPB, la beca por participar será del 40%, sí. El IETLS tiene una duración de 3 años también, correcto. Los costos del programa cubren los costos de la UPB, entonces tengo que pagar 8,000 sí o sí. El 40% solamente cubre los costos de la UPB, entonces para rectificar, si ustedes entran al programa de Londres, sí, tienen que pagar los 8,000 sí o sí, y el 40% se aplica a su colegiatura de la UPB, ¿no? Que dependiendo en qué semestre están, puede tener un valor cercano a los $8,000, entonces básicamente les puede salir casi gratuito, ¿sí? Estoy grabando la conferencia, entonces para que lo puedan mostrar a sus padres, no se preocupen, lo voy a poner en línea. Esto está siendo grabado. Y de Alejandro Otero, una última pregunta. ¿Los últimos exámenes se dan aquí en Bolivia o se tiene que ir hasta Londres? Todos los exámenes se dan en Bolivia. En realidad se toman en los centros de exámenes, ¿no? Supongan que ustedes en su último año ya se hayan ido a vivir afuera, entonces tendrían que encontrar algún centro de exámenes en ese país. Todos los países tienen centros de exámenes, las excepciones deben ser
Corea del Norte y Sudán del Sur. Si no, todos los países tienen centros de exámenes. Ustedes pueden tomar sus exámenes en otra ciudad si es que se encuentran en el exterior en ese momento. Simplemente hay que prever los tiempos suficientes para inscribirse ahí, ¿no? Pero puede ser, qué sé yo, que ustedes decidan tomar su última ronda de exámenes antes de empezar una maestría, qué sé yo, si están en Inglaterra o si están en Francia, o quizás decidan, qué sé yo, venir a los que están en Cochabamba, estar en La Paz para tomar el examen o algo así. Una idea que se ha planteado, y si tenemos más gente, quizás podemos pensar, es que nosotros mismos organicemos una summer school, una semana de trabajo, sea en Cochabamba, sea en La Paz, sea en Santa Cruz, donde se reúnan todos aquellos que están en el programa para hacer una semana de trabajo intensivo, ¿no? Esta es una posibilidad que podemos explorar un poquito más adelante. Bien, veo que tengo unas preguntas adicionales. Para el campus de La Paz nos dijeron que se podría tramitar la titulación paralela para la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales. ¿Cuán probable es? Probable, altamente probable, inmediato, altamente poco probable que sea inmediato. Es algo que toma tiempo. Es algo que toma tiempo, es una aplicación que hay que hacer, es un trabajo del cual vamos a empezar a hacerlo probablemente este segundo. En realidad necesitamos que la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales esté oficialmente consolidada en la UPB y ahí empezar el procedimiento de aplicación. Esto puede ser relativamente lento, entonces habrá que ser un poco paciente. Que Londres acepte que se abra debería ser altamente probable porque ellos tienen una muy buena opinión de la UPB, pero los procesos son largos. Entonces, para la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales, si es que hacemos un examen filtro, estaríamos hablando del año 2021 inicialmente, en el escenario más optimista. ¿Sí? ¿Hay alguna guía de estudio? Sí, las guías de estudio para prepararse para los exámenes son las guías de estudio de Londres que en principio tienen en las materias correspondientes. Si es que no han tenido las guías de estudio, quiere decir que ahí hay un problema. En ese caso, si es que no tienen las guías de estudio de Londres, es muy importante que se lo mencionen a sus jefes de carrera para identificar aquellas materias en las cuales no se les ha dado las guías de estudio. Normalmente, las materias que han tomado, todas han aplicado las guías de Londres. Si no es el caso, tienen que indicármelo o indicarle al jefe de carrera también para estar seguro que las guías de estudio están siendo implementados. Kurtz pregunta, si la Universidad de Londres puede entregar un transcript con las notas de los exámenes y el título obtenido para enviar a los programas de maestrías cuando los estudiantes aplican a posgrado, claro que sí, ¿no? Las notas les llegan de manera digital a los estudiantes. El título sí lo envían físicamente, lo mandan por DHL. Incluso hemos tenido estudiantes que antes de graduarse, la primera generación se graduaría este año, estudiantes que antes de graduarse han recibido un certificado de excelencia por parte de la Universidad de Londres, lo que obviamente ya tiene, bueno, en realidad de la London School of Economics, lo que ya tiene un peso bárbaro en el currículo de los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes muestran certificado de excelencia en los estudios entregado por la London School of Economics. Entonces esto lo pueden escanear para enviar a los programas de maestrías o pueden pedir un transcript. Lo más probable es que tengan una versión digital que puedan utilizar. Y lo que es muy, muy importante es que cuando cuando London School of Economics nos envía un certificado de excelencia o envía a los estudiantes un certificado de excelencia, claramente es una señal de London School of Economics para decir, su perfil nos interesa, su perfil es el adecuado para que ustedes hagan su posgrado en LSE, ¿no? Entonces, obviamente, hacer un posgrado en LSE es un sueño, ¿no? Es algo realmente, realmente fabuloso, ¿sí? Espectador anónimo, si estoy en cuarto semestre, comenzaría el quinto y ¿cuánto terminaría? Entonces tendrías que hacer los cálculos, pero terminarías básicamente un año después de graduarte de la UPB. Entonces tienes que hacer la valoración de si es que vale la pena hacerlo, ¿no? Otra vez, este es un caso específico que tendríamos que discutir con el jefe de carrera.
¿Sí? Hay opción de intercambio. Ya respondí a esta pregunta, si hay opción de intercambio. La posibilidad siempre está abierta, pero no es automática. No hay un convenio automático de intercambios con Londres. Si ustedes quieren terminar la carrera en Londres, y esta es una pregunta muy frecuente, no es algo automático. Habría que hacer un proceso de convalidación, como cuando ustedes cambian de universidad en cualquier procedimiento, habría que mandar los procedimientos a Londres para que haya un reconocimiento de estudios previos, ¿no? Esto se llama Acknowledgement of Previous Learning. Es un procedimiento que tiene un costo, el cual no necesariamente es exitoso. Entonces hay que valorar si vale la pena o no. No lo hemos hecho hasta ahora, no es algo automático, no es algo imposible, pero que habría que hacer el procedimiento, habría que mandar el formulario para una eventual continuación en Londres y habría que ver efectivamente si va a haber un reconocimiento de los estudios. Debería estar facilitado por el hecho de estar en el programa, pero quiero evitar comprometerme y decir que es una certidumbre cuando no sabemos si es o no una certidumbre que se puede hacer un intercambio o que se pueda terminar la carrera en Londres. Entonces, para este tema tendríamos que hacer la aplicación, incurrir en el costo de aplicación, que debe ser unos $150, y básicamente cruzar los dedos, ¿sí? ¿Cuándo envían el diploma? El diploma lo deben enviar unos 3 meses después de la graduación, entonces habría que esperar probablemente hasta agosto, septiembre para tenerlo, una vez que terminan sus exámenes. No hay tesis. Típicamente el bachelor, el equivalente a la licenciatura en Europa, no pide la modalidad de tesis. Eso es una modalidad básicamente casi exclusiva o muy poco frecuentemente utilizada fuera de Bolivia. Entonces no es necesario hacer una tesis. El nivel del diploma es de licenciatura, sí, es un bachelor. Un bachelor es un equivalente a una licenciatura, es un requisito para entrar a una maestría, ¿sí? Eh, Última pregunta que tengo, si empiezo el programa en el tercer semestre, ¿cuándo lo terminaría? Entonces, como había mencionado antes, estarías viendo, si estás en tercer semestre ahora y vas a entrar en el programa, en el programa el próximo semestre, entonces estaríamos hablando de mayo del 2023 como fecha de conclusión. Bien, esas son las preguntas. Tengo una última lámina que les quiero presentar, que es la pregunta más grande. ¿Es difícil? Es muy difícil. Es muy difícil, es un programa muy exigente. Les he mencionado el tema de la autodisciplina, les he mencionado el tema de la autonomía. No tomen el examen filtro a la ligera. Muchos estudiantes el año pasado han tomado el examen filtro a la ligera, lo que ha implicado que no les hemos dejado entrar en el programa, simplemente porque no tenían las calificaciones necesarias. Entonces hay que hacer esto de manera seria, ¿sí? Existen estrategias para ser exitosos. Los estudiantes que han entrado han sido muy exitosos, ¿sí? Entonces tienen que pensar que si ustedes entran en octubre en el programa, antes de tomar sus exámenes tienen 10 meses para estudiar. Estos son 40 semanas. Estos son 200 días hábiles laborales. Si ustedes le dedican 1 hora al día a esto, probablemente concentrando un poquito más al final, es factible, se puede, ¿no? Una de las grandes ventajas es que ustedes, al estar estudiando las dos cosas al mismo tiempo, están consolidando sus conocimientos para la UPB. Entonces, muchos estudiantes tienen miedo de que, pero si me entro al programa de Londres, entonces va a bajar mi promedio en la UPB. Hay una ligera baja en los datos estadísticos que hemos visto, pero muy pequeña. A veces nos concentramos muchas veces en el promedio. Sabemos que esto tiene obviamente implicancias tanto en el cuadro de honor, tiene implicancias en las becas y lo demás, pero el efecto no es tan grande. Y sin embargo, en términos de los conocimientos adquiridos, la ganancia es absolutamente extraordinaria, ¿no? Están aprendiendo mucho más cosas, van a ser profesionales mucho más sólidos, mucho más respetados. Entonces, a veces yo creo que no hay que mirar tanto el promedio como sí, sino hay que aprender hay que ver qué es lo que realmente se aprende, y eso sí les garantizo que van a aprender mucho, ¿sí? Y
La estrategia que hemos visto que es exitosa es practicar los exámenes pasados. Obviamente la idea es que no los hagan de memoria, pero la práctica hace la perfección. Entrenándose con exámenes de los años pasados, sabemos que los resultados pueden subir, pueden tener muy buenos resultados. Para aprobar no debería haber mayor dificultad. Obviamente no queremos solamente que aprueben, sino que sean estudiantes excelentes tanto en la UPB como en la Universidad de Londres, porque al ser estudiantes excelentes en ambas universidades, eso les garantiza un lugar en una muy buena maestría, un lugar en una muy buena empresa con un sueldo muy bien remunerado, ¿sí? Al lado les he puesto la imagen, por ejemplo, de una guía que ha producido Londres de estrategias para el éxito. La Universidad de Londres ofrece una gran cantidad de recursos para poder entrenarse, para poder estudiar, ¿sí? Eh, Les dejo aquí mis datos de contacto, tienen mi email, pueden encontrar toda la información sobre los programas en london.ac.uk, que es la página oficial de la Universidad de Londres. Entonces ahí van a encontrar una gran cantidad de información y quedo a su disposición también para preguntas más específicas. Les deberían haber llegado los panfletos, los brochures informativos, toda la información está resumida ahí. Eh, Pueden contactarme por correo para que yo responda a sus dudas, idealmente a dudas ya un poco más precisas, ¿sí? Eh, Tengo un par de preguntas adicionales. Si mi jefe de carrera no me proporciona las guías de estudio con quien pueda solicitarlas, tu jefe de carrera tiene que proporcionarte las guías de estudio, entonces es tu derecho tenerlas. Así que si realmente no te las dan, me lo tienes que decir para que se ponga orden allá adentro y yo puedo transferirte las guías también en caso de urgencia, ¿sí? Entonces, normalmente las guías de estudio deberían estar en las materias. Otra vez solicítenlas a sus jefes de carrera y mándenme a mí un mensaje si es que no se los están entregando, ¿sí? Camila Mendieta me pregunta, ¿qué pasa si repruebo un examen de Londres? Como si repruebas un examen de la UPB, lo que tienes que hacer es volver a pasar ese examen. Entonces, si vuelves a pasar ese examen, ¿cuáles son las condiciones? Tienes que volver a pagarlo por mala suerte. Puede ser que decidas cambiar de examen que quieras pasar, ya que hay una serie de exámenes optativos. Nosotros seleccionamos los exámenes para ustedes para que obviamente los contenidos estén adaptados. Sí, entonces hay que ver si tomas exactamente el mismo examen o evaluamos si vale la pena tomar otro examen. Si repruebas un examen, quiere decir que la próxima ronda de exámenes ya no pasarías 4 exámenes, sino que pasarías 5. Entonces, eso lo vuelve un poquito más exigente. Históricamente hemos tenido solamente una instancia entre todos los exámenes de reprobación, entonces es algo muy poco frecuente. Esta instancia ha sido un estudiante que decidió finalmente no seguir con el programa. Entonces, es muy raro que haya reprobaciones porque normalmente están tomando esto de manera muy seria. Pero siempre puede pasar, puede haber un accidente. Si hay un accidente en un examen, lo que se pasa es que o bien se vuelve a tomar ese examen el año siguiente, o bien se toma otro examen que lo reemplaza el año siguiente también. ¿Sí? José Espinosa me pregunta, ¿dónde puedo encontrar exámenes pasados? Entonces, esta es una pregunta un poco tricky. Para el examen filtro, ustedes pueden usar los exámenes pasados que están dentro de las guías de estudio, ¿sí? Y para los exámenes de verdad, ahí sí les damos acceso a los exámenes pasados una vez que estén adentro. ¿Por qué no les damos los exámenes pasados para el examen filtro? Básicamente porque nosotros nos basamos en los exámenes pasados para hacer los exámenes filtro, ¿sí? Pero puedes encontrar preguntas de tipo examen en cada guía de Londres. Al final de cada capítulo de las guías de Londres están las preguntas tipo exámenes y cuando están en el programa ya les tienen ustedes acceso a todos los exámenes pasados oficiales reales que se han tomado, más exámenes, mock exams que se han tomado en diferentes universidades. Entonces, por el momento, para el examen de prueba,
para el examen filtro únicamente trabajarían con los exámenes pasados que están dentro de las guías de estudio. ¿Sí? Espectador anónimo me pregunta dónde podemos ver la malla curricular del programa para las carreras. Este está en el brochure que les ha llegado por WhatsApp hoy día. Para cada una de las carreras están detalladas cada una de las materias que van a tomar. Tomen en consideración que todo lo que es primer año no van a haber cambios. Años subsiguientes es posible que hayan cambios. Es posible que hayan cambios, ¿por qué? Porque o bien Londres a veces cambia ciertas materias, o bien porque vemos que hay una materia con la cual un estudiante tiene más facilidad. Eso obviamente es algo que se consensúa con los estudiantes si es que vamos a adoptar una materia u otra. El primer año es inamovible, y el segundo y tercer año debería quedarse casi idéntico. Puede ser que hayan cambios marginales, obviamente sujeto a que ustedes hayan visto los contenidos y que si estamos haciendo un cambio siempre va a ser para hacer las cosas más fáciles para ustedes, ¿no? No más difíciles. Si no di mi número de WhatsApp, ¿cómo recibo las guías y todo eso? Si no tienes WhatsApp, le puedes escribir un email a tu jefe de carrera. Y espero que tengas un email porque todo el mundo tiene que tener un email, ¿sí? Entonces, para recibir las guías y todo eso, puedes escribirle un correo a tu jefe de carrera. Bien, creo que he respondido a todas las preguntas. No sé si hay preguntas adicionales que quieran plantearme. Voy a verificar en el chat si es que hay más. Bien, Alejandro Otero pregunta otra vez. Voy a explicar lo de los costos otra vez. ¿Sí? ¿Dónde sacamos los exámenes de los años pasados? Entonces, para el examen filtro lo toman de las guías de estudio. Los exámenes filtros como de aplicación no están disponibles, ¿sí? Tendrían que basarse en los exámenes de las guías, ¿sí? ¿Cómo recibo las guías y todo eso? Es lo mismo, estoy en el chat. ¿Dónde se publicará este video? Lo voy a poner en Internacionalización UPB, en la página del Facebook. Esperemos que las cosas estén mejor y las voy a pasar también a los jefes de carrera para su difusión. Entonces lo voy a cargar al YouTube y de ahí los vamos a poner. Voy a volver brevemente a la planilla de los costos. Entonces, otra vez, estos son los costos en los que tienen que incurrir ustedes. Primero con la Universidad de Londres. Con la Universidad de Londres tienen que incurrir en los costos siguientes. Primero, un costo de aplicación. Este costo, bueno, necesito cerrar esto. O sea, un costo de aplicación. ¿Qué implica el costo de aplicación? Básicamente es el costo de mandar su dossier con todos sus papeles a la Universidad de Londres para ver si los aceptan o no los aceptan. Este tiene un costo de $125. Luego hay costos de matriculación. Esto es básicamente inscribirse a la universidad, pero no incluye los costos de los exámenes. Esto es básicamente el hecho de que estén inscritos a la Universidad de Londres, que tengan acceso a las plataformas virtuales, que tengan acceso a los foros, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas son 3 matrículas que tienen que pagar el año 1, el año 2 y el año 3. El primer año la matrícula es más elevada, tiene un costo de $1,326. El segundo año la matrícula tiene un costo de $606. El tercer año la matrícula tiene un costo de $606. Quiere decir que por las 2 matrículas del segundo y tercer año tienen un costo de $1,200. Esto es para estar inscritos. De ahí ustedes tienen que pagar los exámenes, ¿no? Como ustedes pagan una materia en la UPB, ustedes pagarían un examen con la Universidad de Londres. Este pago de las materias son 12 exámenes que tienen que tomar, si es que todo va bien. Si se aplazan y tienen que volver a tomar un examen, serían 13. Cada examen tiene un costo de $600 para su toma por la Universidad de Londres. Entonces, cuando ustedes se inscriben a los exámenes, tienen que pagar este monto. Típicamente ustedes van a inscribirse a 4 exámenes al mismo tiempo, entonces van a estar pagando
2.400, un poco menos, estoy haciendo mal mis cálculos, 48 entre 12, son 400 por examen, perdón. 400 por examen, entonces ustedes estarían pagando 1.600 ese año por los 4 exámenes, al año siguiente 1.600 para otros 4 exámenes y al año siguiente 1.600 para los últimos 4 exámenes. El total a lo largo de 3 años de lo que se paga a Londres, entonces estoy siendo bien específico, de lo que se paga a Londres sería de $7.400. De ahí hay costos adicionales. Por un lado, hay costos de aplicación del examen. Estos son los exámenes los que toman el examen, los que organizan el lugar para que se sientan, para que se escriban, para que escriban los exámenes en los centros locales, la Universidad Católica en Cochabamba, el Centro Boliviano Americano en La Paz, en Sucre y en Santa Cruz, por ejemplo, hay otros centros, y estos costos en realidad dependen de los centros. Cada centro tiene una política diferente. El de Cochabamba ha aprovechado un poquito la situación y ha subido sus costos a casi $500. El CBA en La Paz está mucho más barato y en otras ciudades también. Entonces, incluso podemos evaluar la posibilidad de que los exámenes los den en otros centros, pero hay que ver qué tan factible es o no hacer el desplazamiento. Esto, como les digo, los centros que toman los exámenes son independientes de la UPB. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada en relación a lo que están haciendo, excepto quejarnos con Londres y acusarlos. Entonces, esto hay que hacer bien la averiguación de cuánto van a cobrar los centros locales que aplican los exámenes. Idealmente, he pedido a Londres que llamen al orden, en particular en Cochabamba. Entonces, los costos de la aplicación del examen pueden oscilar entre 250 y 500, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están pagando ahí? Ustedes están pagando al centro evaluador para que prepare un ambiente, para que ustedes tomen el examen. Ellos ponen las hojas, les ponen el papel, sacan los papeles de los sobres, les dan las hojas, verifican que no estén haciendo trampa mientras dan el examen, vuelven a poner los sobres, vuelven a poner los exámenes en los sobres y los vuelven a mandar a Londres. Y en este procedimiento, el día del examen, yo o nadie que sea de la UPB puede ni acercarse al centro de evaluación. Esto es para garantizar la independencia de los exámenes, entonces nosotros ni nos podemos acercar. El último costo es el del TOEFL, que es bastante evidente, creo. Cuando toman un TOEFL tienen un costo de 180, ¿sí? Entonces, con eso creo que queda detallado los costos que tienen que incurrir, todos los costos. Ahora, para el tema de las becas, simplemente para aclarar un poquito el tema de las becas, en particular la segunda beca, que es probablemente la más interesante, es una beca sobre la colegiatura de la UPB. Entonces, es un incremento en la beca, o si no tienen beca, es una nueva beca sobre la UPB. Entonces, es 40% de beca adicional sobre la parte no cubierta por la beca, ¿sí? Entonces, quizás les puedo dar un examen adicional, un ejemplo adicional. Supongan que ustedes tienen una beca ya de 100, perdón, tienen una beca de 100 mejores del 50%. Entonces, quiere decir que nosotros aplicaríamos una beca London de 40% sobre el 50% no cubierto por su beca anterior. ¿Sí? El 50% no cubierto por su beca anterior. Estos son 20% de beca adicionales que tendrían a su beca original. Entonces, si su beca es de 50% por 100 mejores, por ejemplo, u otra beca que tengan, al final su beca final, si me atrevo a llamarla así, sería una beca del 50% de su beca 100 mejores, más una beca del 20%, que son los 40% aplicados al 50%, para tener una beca final de 70% en la UPB. Esto a lo largo del tiempo que estén en la UPB. Entonces, si están en el programa de Londres, esto se aplica hasta el final de sus estudios, básicamente, en la UPB. Entonces, ustedes pueden hacer el cálculo en función de cuánto pagan anualmente, si tendrían este descuento adicional. Puede ser que incluso terminen ganando dinero al entrar al programa. Bien, tengo una pregunta.
Aquí, espectador anónimo, el examen de admisión, es decir, el examen filtro, imagino, para comercial y economía es el mismo para todas las carreras. Dado que es contabilidad, contabilidad, economía, matemáticas y estadística, las 4 carreras que participan del programa han tenido estas materias, entonces las 4 carreras van a tener el mismo examen y nos aseguramos que los contenidos hayan sido vistos por las 4 carreras. En caso de retirarme del programa, la Universidad de Londres hace reembolso en la matrícula pagada, no. Lo que está pagado, está pagado. Entonces, una vez que están adentro, no van a haber reembolsos. Entonces, obviamente, si deciden abandonar el programa, no tienen que pagar las matrículas subsiguientes ni los exámenes subsiguientes, pero aquello que ya ha sido pagado no va a ser reembolsado. Una pregunta más. ¿El diploma otorgado al final del programa es el mismo como si estuviésemos estudiando allá? Sí, es un diploma otorgado por la Universidad de Londres, que es obviamente una universidad reconocida por el gobierno británico, certificada por el gobierno británico. Tiene sentido, es la tercera universidad más antigua de Inglaterra, es una de las universidades más importantes del mundo, entonces tienes un título británico. Este título es muy importante porque el título lo que dice es University of London, que es la universidad que entrega el diploma, programa, dirección académica por la London School of Economics. El diploma no dice programas externos, no dice programas internacionales, no dice UPB, no dice Bolivia. Eso quiere decir que la idea es que si tú has estudiado en Londres o si tú has estudiado con este programa a distancia, tu diploma es el mismo. Incluso puede tener hasta más reputación en el sentido de que has demostrado la capacidad de estudiar autónomamente este programa y además tú vas a tener tu diploma del UPB. Entonces estás saliendo con 2 títulos, otra vez obtenidos independientemente, no es automático que tengas los 2. Entonces eso te da una ventaja muy grande, ¿no? Pero la Universidad de Londres ha hecho un esfuerzo realmente grande por asegurarse que los estándares de calidad de reconocimiento del diploma sea equivalente a haber estudiado en Londres. En todas las materias nos dan los study guides en las materias relevantes, entonces estas tienen que ser en las materias que son Londres. Los sílabos de sus materias en la UPB dicen claramente cuáles son materias Londres. Esto debería ser cierto para las materias, por ejemplo, relativas al examen filtro, que son matemáticas, estadística, economía y contabilidad, ciertamente están ahí. Y nuevamente, ¿cuáles son materias Londres? Bueno, casi todas son materias Londres. Esto es algo que tienen que verificar con sus jefes de carrera para estar seguros que las guías de Londres estén siendo otorgadas. Hemos hecho un trabajo para que los nuevos sílabos de la UPB integren claramente cuáles son las secciones de las guías de Londres con las cuales se están trabajando. ¿Cuáles serían las fechas de los pagos? Ok, entonces la aplicación se la hace en octubre, esos $125. La matriculación se la hace en noviembre, diciembre, y la inscripción a los exámenes se la hace en enero, febrero. Entonces, esas serían básicamente las diferentes fechas de los pagos. Obviamente puedes pagar más temprano y eso evita hacer múltiples transferencias, pero las fechas límites son esas, ¿no? Entonces, aplicación septiembre, octubre, matriculación octubre, noviembre, exámenes enero, febrero. Sí, entré al programa, pero me cambio de carrera, tengo que dejar el programa. No hay nada que te obligue a hacerlo. Habría que evaluarlo con la cabeza muy fría. No sé si es una excelente idea cambiar de carrera cuando estás dentro del programa, sobre todo porque ya vas a estar bastante avanzado. Ya estarías en 4º semestre, entonces ya es, yo creo, un poco tarde para cambiar de carrera o es una mala idea. Entonces, no creo que surge el escenario, no recomiendo que surja el escenario, pero no hay nada que impida que te mantengas en el programa si cambias de carrera, nada lo prohíbe. ¿Cuáles son los prerequisitos para el examen filtro en la universidad? Casi ninguno. Tienes que pertenecer a las carreras que están en el programa. Obviamente, si
eres estudiante de, qué sé yo, ingeniería petrolera, bueno, no es relevante para ti. Si estás en las carreras correspondientes y ya estás por lo menos en tercer semestre, el examen filtro, simplemente una vez que salga la convocatoria, le tienes que decir a tu jefe de carrera, me quiero inscribir, por favor, y te ponemos en una lista donde estás inscrito. ¿Cuántas personas en este año obtuvieron la titulación de la Universidad de Londres? Es la primera generación que va a dar sus últimos exámenes este año. Entonces, estamos contando con, déjenme hacer un conteo rápido, si no me equivoco, tenemos 5 estudiantes de la primera generación que tenían que tomar sus exámenes en mayo, lo que ha sido impedido por la pandemia. Van a tomar sus exámenes a distancia en junio, julio. Entonces, ahí tendremos nuestros primeros 5 graduados que no tengo absolutamente ninguna duda lo van a lograr con gran éxito. Entonces, obviamente estamos aumentando de a poquito. La idea de nuevo de este programa no es que sea masivo, la idea de este programa es que realmente sean los estudiantes con la mayor capacidad que entren dentro del programa, ¿sí? Entonces, este año estamos esperando que tengamos a nuestros 5 primeros graduados y dentro de un poco de tiempo vamos a tener más graduados. ¿Cómo le pagamos a la Universidad de Londres en la caja de la UPB? No. Entonces, esto seamos súper claros. La UPB y la Universidad de Londres son dos instituciones diferentes. Ustedes serían estudiantes de dos instituciones diferentes, serían estudiantes de la UPB y serían estudiantes de la Universidad de Londres. Nuestras cajas no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, los pagos con la Universidad de Londres se hacen por Internet, necesitan una tarjeta de crédito y tener un nivel o un límite de pago suficiente para hacer eso. Entonces, hay que organizarse un poquito para el pago por Internet, hay que habilitar la tarjeta, etcétera, etcétera. Pero el pago se hace por Internet directamente con la Universidad de Londres. Algunos que han tenido problemas han podido hacerlo también por Western Union, que es una posibilidad. Para la gran mayoría se resuelve por un pago por Internet, pero esto hay que ser totalmente claros. La UPB y la Universidad de Londres son dos entidades diferentes. Tenemos un convenio, tenemos una muy buena relación, somos un centro reconocido por la Universidad de Londres, pero no hay un centavo de la UPB que se vaya para Londres, excepto para la beca del mejor estudiante de campus y viceversa. No hay transacciones económicas entre nosotros, ¿sí? Son dos entidades diferentes, por eso se insiste mucho en esto de que es una titulación paralela. Es una titulación paralela en el sentido de que están inscritos en dos instituciones separadas e independientes al mismo tiempo, estudiando dos carreras independientes al mismo tiempo para obtener dos diplomas independientes al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. Pero no en ninguna instancia podemos suponer que la Universidad Privada Boliviana y la Universidad de Londres tienen algún tipo de relación económica o de cajas confundidas o de cosas en el estilo, ¿sí? ¿Cómo pasaríamos clases con la Universidad de Londres? Las clases no las pasan con la Universidad de Londres, las clases las pasan en la UPB. Entonces, la UPB les enseña los materiales, los contenidos, ustedes van a ver las materias y con estas materias ustedes toman los exámenes. ¿Tengo que llevar más materias? En principio no. Esto debería estar diseñado para que no tengan que tomar materias adicionales. Entiendo que para comercial y administración de empresas hay una contabilidad adicional que hay que tomar. Eso es algo que quisiera yo revisar antes porque creo que es un poquito quisiera deshacerme de ese sistema de materias adicionales. Entonces es un buen punto que estás poniendo a luz. Es posible que haya una materia adicional que tomar para estas dos carreras. Tendría que verificar en qué estatus se ha quedado. ¿La UPB te ayuda a prepararte para los exámenes con docentes asignados? Sí, correcto. Una vez que están en el programa, cerca de las fechas de sus exámenes, entonces ahí les pedimos los requerimientos que tengan para repasar puntos específicos. Y otra vez digo puntos específicos. No podemos hacer el curso entero de nuevo. No tendría sentido, ¿no? Lo que hacemos es preparar sesiones adicionales en las cuales hay puntos específicos técnicos que ustedes quieren revisar, en los cuales los docentes de la UPB revisamos estos puntos.
¿Cuál sería la diferencia de las materias que estamos cursando con las de Londres? Eso va a depender mucho de la carrera en la que estás. En financiera y economía, básicamente son las mismas materias. En economía en particular, las guías de Londres son básicamente el sílabo del curso. Y en administración de empresas e ingeniería comercial, son lecturas que acompañan las materias principales que estás tomando. Entonces ahí tienes una lectura que acompaña a lo de London. ¿Sí? ¿Tienen que estudiar individualmente? Sí, tienen que ser muy autónomos para estudiar esto. Entonces nosotros les damos las lecturas recomendadas, son temas que van a haber visto en clases, pero sí, tienen que estudiar de manera autónoma, de manera muy importante. Este es un criterio absoluto, más importante que la capacidad de pago, más importante que el TOEFL. Bueno, el TOEFL es un requisito. Más importante que el examen filtro, más importante que el promedio. Lo más importante de todo es la capacidad de estudio autónomo. ¿Sí? Necesitan la madurez porque otra vez están estudiando en dos instituciones separadas, están estudiando dos carreras al mismo tiempo. El trabajo individual que esperamos de ustedes es extremadamente elevado. Les pedimos mucha autonomía. Es un esfuerzo grande, es difícil, es una recompensa muy grande. Obviamente las cosas que valen la pena son difíciles, son costosas, entonces hay que estudiar individualmente, sí, ciertamente, autónomamente y con mucha autodisciplina. ¿Cuántas personas este año obtuvieron la titulación de Londres? Otra vez, vuelvo a contestar esta pregunta. Este año va a salir nuestra primera generación. Son 5 estudiantes que van a tomar sus exámenes finales. Estoy absolutamente seguro que estos 5 estudiantes lo van a lograr de una manera muy exitosa, y de esos 5 estudiantes que lo van a lograr, yo estoy seguro que el 100% va a titularse. Entonces, en términos de la titulación, va a ser un 100% de éxito, ¿no? No me queda absolutamente ninguna duda de que sea eso. Obviamente me hubiese encantado mostrarles los resultados, pero como ya no van a ser en mayo los resultados, vamos a tener que esperar un poco más, pero no cabe duda, probablemente en octubre o septiembre ya los tengamos, que va a ser justo antes de que ustedes se inscriban al programa, pero después de que pasen el examen filtro, así que no esperen eso para tomar el examen filtro, donde les voy a poder decir de nuestra primera generación, hemos tenido 100% de éxito y un éxito espectacular, ¿no? Con muy, muy buenas notas por parte de los estudiantes. Bien, hay preguntas adicionales. Tengo una más en el chat, es la misma que me ha preguntado Alejandro en las preguntas. Ok, entonces, por favor, lean el brochure, vayan a la página de Londres, voy a poner la grabación, creo que hemos tenido una reunión fructífera y ciertamente larga y amplia. Entonces, anímense, es un programa realmente espectacular. Si yo o muchos de sus docentes hubiesen tenido esta oportunidad en nuestra época, lo hubiésemos tomado, yo creo, inmediatamente. Es una de las mejores universidades del mundo, sin duda. Es algo extremadamente prestigioso. Además, son programas sumamente interesantes, que yo creo que el desarrollo intelectual que van a obtener de esto es muy, muy satisfactorio, además de darles un eje competitivo en el mercado laboral y en la aplicación a maestrías y doctorados, que es absolutamente fabulosa, ¿no? Van a ser la élite a nivel de Bolivia, a nivel del continente y básicamente a nivel mundial. Entonces, infórmense, documentense. Londres tiene un canal de YouTube también con mucha información. Tienen la página donde hay mucha información y estoy a su disposición para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Tengo las últimas preguntas, son las últimas que voy a contestar por un tema de tiempo. ¿Cómo cambiaría la rutina académica de un estudiante que entró a Londres? Básicamente le tienes que agregar unas 2 horas de trabajo a tu día diariamente, ¿no? En días laborales tienes que aumentar las horas de trabajo, ¿sí? Estadística 2 es un prerequisito para el examen filtro. Entiendo que sí, en realidad la guía de Londres es el prerequisito para esto, entonces estadística 2 sería el prerequisito. Aquí hay un agradecimiento a Samuel, con mucho gusto, estoy muy feliz de ayudarlos. Y otra vez la pregunta de cuántas personas recibieron la titulación.
todavía estamos en la primera generación. Espero que los 5 pioneros, estoy seguro que los 5 pioneros van a tener mucho éxito. Muy bien, con eso entonces los tengo que dejar. Espero que haya sido suficientemente informativo. Les agradezco mucho por la atención. Entonces, apenas tenga la grabación de esto, lo voy a poner, lo voy a poner en línea para que puedan verificar si quieren volver a los detalles. La gran parte de la información está en el brochure. Revísenlo, hagan consultas también con sus jefes de carrera y les agradezco mucho por su atención. Que pasen una buena velada. Voy a interrumpir la reunión ahora.